Muy buenas noches. Hoy estamos de fiesta. Hoy nuestra iglesia particular de Duitama Sogamoso, con gran alegría, ha vivido uno de los momentos más emotivos y más significativos de su vida desde el momento en que fue constituida como diócesis. ¿Por qué? Porque estamos celebrando 70 años hoy, por fecha también en la bula que determinó la constitución de nuestra querida diócesis de Duitama Sogamoso. Los días anteriores hemos tenido testimonio de muchos sacerdotes que recuerdan la fecha de la constitución de la diócesis. Y también hemos recordado a nuestros queridos obispos, el que primero recibió el encargo de dirigir a esta diócesis, Monseñor José Joaquín Flores Hernández, luego Monseñor Julio Franco Arango, posteriormente Monseñor Jesús María Coronado Caro, Monseñor Carlos Franz San Miguel. Ellos ya descansan en el reino de los cielos. Monseñor Misael Vaca Ramírez y en la actualidad Monseñor Edgar Aristizábal Quintero. Y qué mejor que tener a nuestro obispo en esta noche de fiesta, en este día de fiesta diocesana. Saludamos entonces a Monseñor Edgar en primer lugar y entraremos ya en detalles, como lo hemos hecho en los programas anteriores, la vida. Primero esa parte humana, la vida, su nacimiento, la familia, todos esos detalles bonitos que muy seguramente en este coloquio, en este diálogo, lo tendremos en el transcurso de esta noche. Monseñor Edgar, buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Les saludo con afecto a usted y a todos los que hacen posible esta bella labor y esta transmisión en bien de tantos hermanos de nuestra comunidad, tanto de la diócesis como de tantos lugares donde nos pueden escuchar y seguir. Me alegra saludarle y aquí estamos atentos para aprender cosas nuevas. Bueno, Monse, la verdad que para nosotros es de mucha alegría, quienes somos amantes de los medios de comunicación, poder contar ya con estos recursos y también saber y contarles a Monse que estas noches hemos tenido casi 100 personas conectadas, ¿no? Y saludando y sintiéndose también igualmente alegres y felices, ¿no? Pero pues seguramente ellos querrán saber inicialmente sobre Monseñor Edgar, su nacimiento, en una zona hermosa, cafetera, en el departamento del Valle, el norte del Valle del Cauca, seguramente una zona ya también muy paisa, ¿no? Porque Monseñor es muy paisa, pero obviamente bayuno de corazón también. Gracias, Fernando. Sí, y queridos amigos, por la gracia de Dios tuve la fortuna de nacer en un hogar católico conformado por mis padres Luis y Olga, que descansan ya en la paz de Dios. En ese hogar fuimos 11 hermanos, no más, 11, apenas, qué lástima. 6 mujeres y 5 hombres. Yo ocupo allí el lugar número 10. Después de mí, otra de mis hermanitas. Y fue un hogar de mucha fe, de muchos aprendizajes, de unos padres campesinos que vivieron esa gracia y esa llamada de Dios a la vida. Allí fuimos creciendo con humildad y fe. Yo nací allí en Cartago Valle el 2 de diciembre de 1965. Y bueno, ahí me fui educando con fe, con alegría, en comunión allí con mis padres y mis hermanos. Viví mi educación en un colegio diocesano en la primaria. Después tuve la oportunidad de estar toda la secundaria en el seminario menor de ahí de la diócesis de Cartago, no como interno, no, éramos externos, pero allí pude formarme en el seminario y ya al terminar allí en el seminario mi bachillerato, pero viviendo experiencias muy bonitas, experiencias de catequesis, de misión. Tanto hemos insistido en esos campos de misión, en esos encuentros juveniles y todo esto. Entonces, también yo tuve la fortuna de vivir esa gracia de Dios. Se nos fue Fernando, hubo dificultad. Andrés, ¿estás ahí? Sí, pero ¿esperamos a Fernando o sigo? Bueno,
Entonces, al nacer allí en el hogar de mis padres y formarme con experiencias muy bonitas, ya después tuve la fortuna de poder iniciar mi formación en el seminario. Debo aclarar que siendo niño, en mi juventud, desde muy niño, me fascinaba jugar a ser médico. Pero un día, por la gracia de Dios, sentí como este impulso, esta llamada, se creó en mí esa necesidad y ya le dije a mis padres que de pronto me gustaría ser sacerdote. Entonces, terminando mi secundaria en el seminario menor, el bachillerato, ya después pude iniciar mi proceso de seminario mayor. Primero en Cali, en la arquidiócesis de Cali, porque allí era el seminario regional. Después ya terminé la etapa de la filosofía o lo que llamamos la etapa discipular. Luego, para iniciar ya la teología, fui a Manizales, estuve una experiencia allí, pequeña, iniciando la teología o la configuradora, y después ya, después de una etapa de un tiempo de labor pastoral, ya terminé la etapa de la teología en Cartago, y tuve ya la fortuna entonces de ordenarme diácono un, eso fue un 2 de febrero de 1990. Y en ese mismo año, el 7 de diciembre, ordenarme sacerdote para la diócesis de Cartago el 7 de diciembre de 1990. Si Dios me presta la vida, en este año cumpliría ya 35 años, Sí. 35 ya como diácono, 35 de sacerdocio. Y ahí Bueno, fui monseñor. viviendo. Sí, bueno, vamos por partecita. Ya su merced nos ha hecho una extensa y muy detallada vida hasta el sacerdocio. Vamos a volvernos un poquito, porque siempre les hemos preguntado a nuestros invitados si hubo algún tipo de, bueno, la inquietud vocacional del seminario menor, pues obviamente ayuda mucho al discernimiento vocacional y a la opción del sacerdocio, Sí. pero también la figura de algún sacerdote, ¿no? Quienes nos han acompañado esta noche nos han dicho, no, es que mi párroco, ¿no? Que era un ilustre en el pueblo donde yo estaba. Entonces acá nos han recordado a venerables e ilustres sacerdotes, Monseñor Ramoncito Mojica, Monseñor Eliserio y otros más que sirvieron como de motivación para algunos sacerdotes. En el caso de Monseñor Edgar, ¿hubo algún sacerdote que lo motivó la vida de algún sacerdote en especial? Sí, yo creo que allí de un modo muy especial, casualmente, en el seminario menor, la presencia del que era nuestro obispo, Monseñor José Gabriel Calderón, fue un hombre que marcó mucho en su espiritualidad, en su entrega generosa, en estar allí muy cercano al seminario. Y ya en el seminario estaban los formadores, Monseñor Edgar de Jesús García Gil, hoy es obispo emérito de Palmira, quien fue nuestro formador, pero nos acompañó mucho, y otro padre que descansa en paz, Hernán Echeverry. Bueno, fueron varios sacerdotes, yo creo que particularmente con Monseñor Edgar, con Monseñor Calderón, sin duda los párrocos también, pero como el seminario menor trabajábamos todo el día y había catequesis y todo, entonces eran los que estaban más que todo en el seminario, los que iban acompañando y animando esa bella formación. Pero hay testimonios muy bellos. La diócesis de Cartago es una diócesis pequeña en el norte del valle, pero habían también sacerdotes con un gran testimonio, con un gran espíritu, que siempre nos acompañaron en esa tarea. Y también debo decirlo, para mí la familia fue muy importante, Fernando. Siempre, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, siempre, y los amigos que siempre acompañaron. Bueno, los seminarios, ¿no? Nosotros tenemos, la gran mayoría de quienes pertenecemos a esta diócesis, hemos sido formados en el Seminario Conciliar de Tunja, ¿no? Que reunía o reúne a la provincia eclesiástica de Boyacá. En nuestra época, por lo menos en mi época, 30 y algo, casi 35 años atrás, estudiantes de la diócesis de Tunja, bueno, arquidiócesis, Tuitama, Sogamoso, Garagoa, Chiquinquirá, algunos del obispado castrense. Formábamos un equipo grande, más de 200 seminaristas en ese tiempo, repito, unos 30 años atrás aproximadamente. El seminario de Cali también seguramente en esa época tenía seminaristas de muchas diócesis, ¿cierto, monseñor? Sí, cuando iniciamos nosotros en Cali, porque en ese momento
se había vuelto a tener el seminario regional. Entonces, Cali era el de la provincia del Valle. Y allí habían compañeros de Palmira, Buga, Cartago, algunos de Buenaventura y los de Cali, lógicamente como arquidiócesis, que era el número mayor. Éramos un número no muy, muy grande, pero sí éramos unos 130 seminaristas, o sea, un número bueno, generoso. Y en ese momento el seminario estaba dirigido por los padres sulpicianos. Claro, muchas comunidades religiosas dirigían los seminarios, ¿no? Nosotros, por lo menos en Sin Tunja, duda. sí era el clero, los sacerdotes formados de la arquidiócesis, en su gran mayoría los formadores, ¿no? Entre ellos, pues, Monseñor Jaime, eh, eh, el que fue obispo de Arauca, se me olvidó, Monseñor Jaime Muñoz, Jaime Muñoz, Monseñor, sí. Monseñor Carlos Germán Mesa Ruiz, Monseñor Misael, fueron Froilán formadores. también, ¿no? Froilán también fue formador, ¿no? Froilán, Claro. claro. Esa generación, y fueron, y Monseñor Jaime Abril, que fue compañero en mi época de estudio, ¿no? Ah, qué Eh, bueno. claro, fue un semillero o sea, tenemos un buen número de obispos de Boyacá, de esa generación, formadores también. Ahorita más adelante, seguramente o nos va a compartir Monseñor si algunos de sus compañeros de seminario son obispos, ¿no? También como para saber si fue una generación también que se fue preparando y se fue perfilando para la vida episcopal. Y ya la ordenación entonces se da en un solo año, diácono y presbítero, ¿cierto? Sí, o sea, Eh, insisto, yo inicié mi formación en Cali, pero después Monseñor Calderón dijo, no, yo quiero tener mi propio seminario en Cartago, porque entonces surgió la idea de volver a los seminarios en las diócesis. Entonces Cartago abrió su seminario, tiempo después lo abrirá Buga. Pero entonces ya fuimos a Cartago, ahí viví mi tiempo. Luego, cuando ya para la teología, tuve la oportunidad fue de ir a Manizales, porque allí justo en Manizales estaba de rector el cardenal Marcos Ouellet, en el momento el rector Marcos Ouellet sulpiciano, y como nos conocíamos, me admitió allí, estuve poco tiempo, pero allí ya trabajé y después ya volví a Cartago. Ya terminé en Cartago y por la gracia de Dios viví mi ordenación diaconal el 2 de febrero de 1990 y 10 meses después, en diciembre, el 7 de diciembre de 1990, ya fui ordenado sacerdote para la diócesis de Cartago. Bueno, aquí también se tenía la tradición y creo que Monseñor seguramente le han comentado en las visitas que ha hecho. Algunos sacerdotes han sido ordenados en sus pueblos, ¿no? De origen, y es fiesta popular y fiesta para todos. O sea, es una celebración lo más grande porque un curita de un pueblo es grandísimo, hasta hace muchos años, eso se celebraba así. Allá en la diócesis de Cartago, la celebración personalmente fue en Cartago, o Sí, también a los pueblos de origen. normalmente Monseñor Calderón gustaba ordenar en la catedral por el sentido más de presbiterio y que era más cómodo para los padres. Entonces, nosotros ordinariamente siempre teníamos la ordenación, era ahí en la catedral de Cartago, sí, Bueno, que era la sede. entonces ya es sacerdote en 1990, siempre pues para final de año son regularmente las ordenaciones y viene el primer encargo pastoral, ¿no? Seguramente con la intriga, con la inquietud y con toda la emoción y el ímpetu, porque el primer año es el año de mostrar, de lucir, de decir, venga, estoy recién ordenado y todavía se huele a santidad y se huele a ordenación. Entonces, ese primer año, Monseñor, ¿dónde lo vivió? Casualmente, Fernando y queridos amigos, hay una anécdota muy simpática. Siendo diácono, Monseñor Calderón me dijo, colabóreme en un proyecto, a ver, ya era parroquia, pero era una parroquia que iban haciendo pequeñita en un sector de Cartago. Y entonces ya desde el diaconado me encomendó ir allí a acompañar y algunos sacerdotes celebraban, pero casi que yo llevaba un poco la batuta de todo. ¿Por qué? Porque él lo quiso así. El que estaba ahí de párroco le tocó cambiarlo y no tenía en ese momento un sacerdote así como disponible. Entonces me pidió el favor y unos padres mayores me ayudaban allí a acompañar, a celebrar. Y entonces, ya cuando me ordenó sacerdote, quedo ahí en esa parroquia en Cartago, la parroquia de San Gabriel Arcángel, en un sector que llama Guayacanes. Era un sector que iba creciendo mucho. Ahí comencé mi ministerio, ya en esa relación con la gente, muy bonito, era un momento muy especial, entonces ya viví, digamos que ahí, ese
trabajo de comunidad parroquial, crecer con ellos, pero a su vez ya me pidió el favor de ayudarle con la disciplina y la coordinación de disciplina y de estudios en el seminario menor, la secundaria de 6 a 11, pero no internos, pero igual estaba ya allí ayudando en el seminario. Entonces, jugaba con, digamos, aprendía y jugaba con las dos cosas. Allí la parroquia naciente y el seminario menor, coordinando disciplina y coordinando la parte académica. Bueno, y luego ya pues vendrán otros encargos pastorales, asignaciones. Obviamente dentro de los requisitos para el episcopado está el estudio también de algunas ciencias religiosas, especialmente en Roma, ¿cierto? Entonces, ¿Cómo no? ¿se dio algún lapso de tiempo? ¿Fue muy rápido la ida a Roma o en qué Yo años? tuve la fortuna de estar unos 5 años, casi 6, propiamente desde el 90 al 96, a mediados del 96, cuando entonces ya hubo cambio de obispo en la diócesis y el nuevo obispo que llegó me dijo, yo necesito que usted me colabore de pronto en la formación del seminario, pero necesitamos un profesor para la Sagrada Escritura, porque no lo teníamos ahí en Cartago. Entonces tuve la oportunidad de ir a estudiar teología bíblica en la Universidad Gregoriana en Roma. Resultó la beca. Casualmente, eso hay anécdotas muy simpáticas, breves, porque al principio me había resultado una beca para España, pero el que era mi obispo, el que me ordenó, Monseñor Calderón, cuando yo le pregunté, me dijo, no, a España no, espérese, si Dios lo tiene para ir a Roma, es mejor Roma que España. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque hasta el Papa y porque es la cuna de la fe. Yo le dije, bueno, usted es el que sabe, Monseñor. Y me dijo, sí, espérese que Dios lo tiene para otra. Entonces, así fue, Fernando, eso fue muy simpático. Y más la Entonces, me llegó, gregoriana, ¿no? Y por eso, semejante entonces me llegó universidad. el permiso para vivir, para estudiar en la Gregoriana y vivir en el Colegio Pío Latinoamericano. Entonces, Vamos, allí estuve 3 años, desde el 1 de septiembre de 1996 a octubre de 1999. 3 años estuve yo y un mes que estuve ya cuando terminé allí mis estudios para regresar ya a Cartago a continuar allí colaborando. Entonces hice mi licencia en teología bíblica, licencia, no doctorado, solo la licencia, ¿sí? Y ya bueno, estando en Roma, ese fue un momento muy simpático, Fernando y queridos amigos, porque estando en Roma, terminando mis estudios, el que era ya en ese momento mi obispo, Monseñor Luis Madrid Merlano, que me había mandado a estudiar, entonces resulta que en la diócesis nombraron obispo al que era el rector del seminario mayor, en ese momento Monseñor José Soleibe Arbeláez, hoy obispo emérito de Caldas, pero resulta que lo han nombrado como obispo auxiliar de Cali. Entonces fue muy bonito porque de Cartago ya habían salido, usted me preguntaba ahora, ya en ese momento eran 3 obispos de la diócesis que habían salido obispos. Monseñor Hernán Giraldo Jaramillo, obispo emérito de Buga, vive. Monseñor Edgar de Jesús García Gil, obispo emérito de Palmira, y Monseñor José Soleil Arbeláez, obispo emérito de Caldas. Ya ellos todos son eméritos, viven ahí en Cartago, cerca de Cartago ahora. Y entonces cuando sale el nombramiento de Monseñor José Soleibe, yo no pude hablar con él para saludarlo. Entonces llamé a mi obispo, Monseñor Luis Madrid, a felicitarlo y agradecerle como lo hacen aquí. Ay, 70 años de Duitama, qué bonito, usted todo lo que ha hecho y yo no he hecho nada, pero no importa. Entonces, yo lo llamé a felicitar a Monseñor Luis. Y me dijo, ay, Edgar, yo le agradezco mucho. Yo estoy muy contento, pero necesito un favor. Dije, sí, Monseñor, cuando usted regrese de estudiar en Roma, ¿me ayuda en el seminario? Le dije, si puedo ayudarle, sí, Monseñor. Claro, con gusto. Me dijo, ah, listo, me solucionó un problema. Le dije, ¿cuál? Usted es el rector. Le dije, no, 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 no. Yo de rector no, no. Yo le ayudo con mucho gusto de formador, pero de rector no, monseñor. Por favor, no me metan en eso de rector. Estoy muy joven. Entonces se rió, nos reímos. Dios lo bendiga, Edgar. Hasta luego. Y pum, me colgó la llamada. Yo dije, no, no, yo de rector no. Eso es un chiste de monseñor. Pero resulta que a la semana siguiente me llamó mi papá. Ya mi mamá había faltado, ya había muerto mi mamá.
antes de irme a Roma. Entonces llamó a mi papá y me dice, hijo, llamo a felicitarlo. Hay una expresión muy simpática, aquí se dice su merced. A él le dicen, no, mijo. El término paisa es, ¿qué hubo, mijo? ¿Cómo está? Sí, 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 sí. aquí es su merced, que es muy elegante. Ah, claro. Entonces, mijo, le dije, sí, papá. Entonces me dijo, ya, felicitaciones. Le dije, pero ¿de qué papá? Si yo no he terminado estudios, me falta el examen final. Me dijo, no, es que usted es el rector del seminario. Le dije, no. Me dijo, sí, sí, ya Monseñor Luis me dijo y me mandó la copia del decreto. ¡Ah! Yo dije, Dios mío, rector. Y llegué a ser rector allí, Fernando. Casi 10 años, casi 10 años. Caramba, recién llegado de Roma, no lo dejaron siquiera No, no, eh, no. trabajar como Mm, biblista, mm, nada. O sea, di clases de Sagrada Escritura en el Seminario Mayor todo el tiempo. Allí puse en Sí. práctica y con diferentes grupos apostólicos o comunidades parroquiales daba charlas de Sagrada Escritura. Disfruté mucho esa etapa, Fernando. La disfruté mucho porque Bueno, podía hacerlo y quisiera volver a hacerlo. nosotros tuvimos en nuestra generación más o menos de los 80 y 90 como rector en Tunja a Monseñor Hugo Fernández Mora, que también era biblista, Claro. un pozo de sabiduría, como le decíamos nosotros en nuestra época. O sea, el tema de los biblistas o de la Biblia, en ese momento su merced no ni idea ni sospechaba que haber ido a estudiar a Roma, a estudiar Biblia, llegar a ser rector. Por allá empezaba a sonar el episcopado, todavía no había No, 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 inquietud. no, ni modo. No, no, yo estaba muy tranquilo. Bueno, esa El tranquilidad de seminario. episcopado, eso del episcopado fue otro momento. O sea, yo estuve casi 10 años de rector en el Seminario Mayor de Cartago, Nuestra Señora de la Anunciación. Allí trabajé, entre tantas cosas de aprender con los muchachos y con la gente, era hacer algo muy importante, Fernando, enamorar a los sacerdotes de la diócesis del seminario. O sea, vean el seminario como una casa, es la casa nuestra. Entonces logré que muchos sacerdotes, con todo respeto y con humildad lo digo, Fernando, es entender que es nuestra casa, o sea, aquí el seminario es nuestra casa, aquí la curia es nuestra casa, nada es nuestro. Aquí, o sea, yo no soy dueño, somos administradores y vengamos. Entonces, el seminario se convirtió en eso. Entonces, allí creció mucho esa amistad, esa cercanía, ese traer sacerdotes para que ayudaran en las clases, para que vinieran a jugar con los muchachos, a hacer deporte. Bueno, todo eso fue un tiempo muy bello de aprendizaje. Yo estaba muy joven y necesitaba del apoyo de sacerdotes mayores que me acompañaran y eso se logró, ¿sí? Pero Qué, ya qué, después, sí, sigue, Fernando. qué bonito, qué bonita historia, sobre todo el fortalecer desde ahí el vínculo. Mire, Monseñor, que Monseñor Carlos Prada, él inició su proyecto del Seminario Mayor para la Diócesis. Teníamos Claro, Seminario Menor hace muchos años, donde funciona actualmente el Colegio Seminario, pero no había Seminario Mayor y él comenzó, porque él también fue rector del claro, seminario, entonces llegó con esa inquietud y nos motivó, igual lo que su merced dice, ¿no? Con la idea, y la primera casa donde estudiaron los seminaristas fue en la curia episcopal. por Ahí supuesto. estuvieron los primeros seminaristas viviendo, acompañando al obispo, y después ya vino todo el proceso del terreno donde actualmente funciona nuestro querido seminario Salvator Mundi, ¿no? Y hay una generación de sacerdotes formados en el seminario propio de la diócesis, ¿no? Así como su Claro, merced dice, ¿no? Con el amor mismo, y mire que la inquietud también la han dado quienes están encargados de la pastoral y de la pastoral sacerdotal, de invitarnos por generaciones, por edades, al seminario, o sea, hacerlo sí, nuestro, ¿no? Para la fiesta de San José, que es cuando reciben su alba, los de primer año y otros signos en el proceso de iniciación, pues también nos invitaban, íbamos allá a acompañar porque es el seminario nuestro, ¿no? Y es un lugar de formación y es de la entraña precisamente de nosotros. Entonces, quería complementar eso, Monseñor, porque creo que estábamos en sintonía también, es el mismo espíritu el que seguramente va iluminando a quienes dirigen los seminarios de formación. Y hoy lo sin veíamos, ¿no? duda. Cuando el padre Oscar Biancha presentaba a los dos candidatos al diaconado, pues lo hacía como rector del seminario Salvator Mundi, pero pues porque ellos fueron formados inicialmente ahí en Claro, esa por supuesto. No, no, sí, y señor. es que es el sentido de comunión allí.
con cada uno que estamos allí. A mí me alegra porque el que esté ahí el presbiterio, eso es muy bonito, orando y acogiendo al que se ordena. Bueno, entonces 10 años como rector, que terminaron ¿en qué, monseñor? O sea, esos 10 añitos y Muy después ¿qué bien. vino? Yo, cuando estaba ya allí en Cartago, en el seminario, llegó una solicitud eh, a Monseñor Luis Madrid a través de el presidente de la conferencia episcopal y le dijo a Monseñor Luis, ¿por qué no me presta un sacerdote para que nos ayude en el secretariado permanente del episcopado? El secretariado pide la ayuda y por eso hoy también lo vimos con el padre Edilberto Estupiñán, que estuvo un tiempo y ahora vuelve porque allí se necesitan sacerdotes que ayuden. Entonces le preguntaron a Monseñor Luis Madrid, en ese momento el presidente de conferencia era el cardenal Rubén Salazar, hoy emérito ya. Entonces, Monseñor Luis le dijo, bueno, ¿y a quién? Entonces dijo, yo tengo aquí tres nombres, este y aquel. Pero entonces yo Luis le dijo, este no se puede, este tampoco, y Edgar es el rector del seminario. Entonces, ¿qué hago? Dijo, ay, préstemelo. Entonces ya Monseñor Luis me dijo, Edgar, si hay la oportunidad de ir a Bogotá a estudiar, a trabajar, a ayudar en el secretariado, ¿usted va? Y le dije, ay, monseñor, a mí Bogotá no me gusta, pero igual, si en la vida uno aprende cosas y si hay bueno, usted es el que manda, usted es el obispo y si hay la posibilidad o hay la necesidad, yo voy. Y así fue. Me eligieron, fui, pero resulta que yo iba a trabajar en seminarios y no, allí estaba don señor Gabriel Ángel Villabaos, actual arzobispo de Tunja, y él era el que estaba en ese departamento. Entonces, él no salió, él siguió allí. Entonces, yo llegué al departamento llamado a la Comisión de Doctrina y Ecumenismo, así se llamaba en ese momento. Entonces, yo llegué a ese departamento. La experiencia fue relativamente breve, Fernando y amigos, porque fueron solamente 2 años y medio estando allí en el secretariado, pero aprendiendo, acompañando. Una experiencia más bonita fue poder trabajar con todo el tema ecuménico, con el Claro, comité ecuménico. Entonces, desde allí ya comienza a crecer toda esa intención con representantes de otras iglesias, de otras confesiones, y bueno, estuve allí 2 años y medio y ya sucedió lo que sucedió. Desde allí ya un día el que era el nuncio apostólico, Monseñor Aldo Cavalli. Yo terminaba una Semana Santa, había estado en Cartago y recibí una llamada de él. Entonces me dijo, Padre Aristizábal, necesito hablar con usted, está en Bogotá. Y le dije, estoy en Cartago, pero ya viajo para Bogotá. Ah, bueno, entonces, si usted llega tal día, nos vemos. Y yo le dije, sí, señor nuncio. Le dije, ¿pasó algo? Y me dijo, no, no, tranquilo, aquí hablamos. Porque de pronto alguna demanda de alguna iglesia o alguna cosa, algo que uno haya hecho mal. No, 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 aquí hablamos, tranquilo, no hay problema. Bueno, yo llegué a Bogotá, lo llamé, fui a la cita y la cita era precisamente para hablarme de la elección como obispo. Ahí en una salita que es muy sencilla, allí en la nunciatura, uno se sienta en una sillita a un lado, él se sienta ahí al frente o así. Entonces me dijo así solemnemente, Fernando, solemnemente, Padre Edgar, el Santo Padre Benedicto XVI lo ha nombrado obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Medellín. Aquí está la carta. sin anestesia, nada. Así, sin anestesia. Yo le dije, le agradezco, pero no me interesa. No, 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 venga un momentico. Eso no es así. Yo dije, no, no, es que, no, 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 yo no. Entonces me dijo, no, es que usted no manda hoja de vida. Dios lo elige. El Papa pide un servicio, la Iglesia pide un servicio. Han puesto la mirada en usted. ¿Puede aceptar? Yo le dije, señor Nuncio, la verdad, uno, no, 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 yo no, 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 no quiero, o sea, no pienso en ello. Entonces yo empecé a ponerle peros. Estoy muy joven. Digo, David fue joven y en la historia de salvación hay muchos jóvenes. No es impedimento. Es que soy de temperamento fuerte. No, no importa, Dios ya lo sabe. Y quise ponerle todos los peros habidos y por haber. Y me dijo, no, padre, ya Dios sabe todo esto y el Santo Padre lo ha elegido.
Entonces ella me hizo una pregunta, Fernando, muy importante. ¿Quiere y puede obedecer? Yo dije, claro, yo estoy para obedecer. Pero le dije, señor Nuncio, pero puedo decir no. O déjeme hablar, dígame con quién puedo hablar. Puedo hablar con mi obispo, puedo hablar con mi director espiritual, puedo hablar con alguien. Y me dijo, no, solo conmigo. Entonces yo le usé una expresión que había aprendido paisa y le dije, eso es cacería con perro ñato. Ahí no coge uno nada. O sea, allá yo tengo todas las de perder. Si es con usted, usted es el nuncio, usted es el representante del Papa, usted me dice, acepte. Y yo, así diga que no. Igual le toca. Entonces, ya le dije, déjeme ir a la capilla a rezar un momento. Yo, con gusto. Nos fuimos a la capilla. Claro, viene todo ese momento, pues muy hermoso, pero muy exigente. ¿Doy el sí o no doy el sí? ¿Obedezco o no obedezco? ¿Sirvo a la iglesia o no, o vengo a servirme a mí? ¿Qué hacía Fernando? Entonces, cuando salimos de la capilla, me dijo, padre, ¿qué me dice? Y le dije, ay, no, estoy con mucho miedo. Escríbale al Papa, escríbale al Santo Padre. ¿Y dónde le puede escribir a él? Y dijo, claro, venga. Me llevó a la oficina de él, en el computador, saqué una cartica diciéndole al Santo Padre que le agradecía, pero que no me interesaba. Él me dijo, yo mando esta carta y yo lo llamo apenas reciba la respuesta. Yo me fui a mi casa, pues a la oficina, al SPEC, al secretariado permanente. Yo creo que yo iba verde o rosado, yo no sé cómo iba. Cuando yo llegué al SPEC, una de las secretarias, Amandita, cuando me vio, ella sabía de la reunión. Y claro, ella Ah, la que conocía todo se eso. toca partera. Claro, entonces me vio y me dijo, ¿cómo ha estado, padre? Y le dije, ay, Amandita, la vida es bella, pero uno no sabe. Dijo, tranquilo, vamos a orar. No me dijo más, vamos a orar. Ella, sin duda, por ser secretaria ahí de presidencia, sabía muchas cosas. Vamos a orar. Yo dije, sí, ayúdeme a orar. A la semana, más o menos, creo, unos 5 días, una semana después, recibí de nuevo la llamada del señor Nuncio, pero entonces ya ahí me dijo, eh, ahí ya usó una expresión, Monseñor Aristizábal, buenas tardes. Y le dije, Ah, ¿qué? ¿Qué es eso? Entonces me dijo, querido padre Edgar, el Santo Padre pide que sí acepte ser obispo auxiliar de Medellín. Yo le dije, es en obediencia, no hay nada que hacer. Obedezco y acepto. Bueno, ya, claro. preparamos la ordenación, viví mi experiencia como obispo auxiliar, que fue una bendición de Dios. Aprendí mucho en Medellín, allí de la mano de Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, Ujú. actual arzobispo de Medellín. Vivimos 6 años en esa experiencia, Fernando, 6 años. Muy bien, con una iglesia grande, con una iglesia con muchas dimensiones, con una iglesia con una gran riqueza y también con debilidades, pero allí estuvimos viviendo esa gracia de Dios, aprendiendo. Medellín es un referente absolutamente en todo, ¿no? En desarrollo, en urbanismo, en turismo, absolutamente en todo, ¿no? Y obviamente también para nosotros es referente en muchas cosas de índole pastoral, administrativo, igualmente, pues porque igual uno está informado de cómo transcurre la vida en cada jurisdicción, pero sobre todo Medellín, ¿no? Es otro mundo, es una, Y, digamos, por el número de sacerdotes, obviamente, pero digamos, también el aporte del paisa emprendedor echado para adelante, como la gran mayoría, obviamente. Acá también se consigue, obviamente, pero el y referente claro, del país es ese, ¿no? Es muy emprendedor, empeñado regionalista también, ¿no? Entonces fue una experiencia seguramente de esos 6 añitos como obispo auxiliar en otro mundo, en un mundo diferente, sí, comparado con otras diócesis, monseñor. claro, sin duda es un mundo muy distinto. Ahora, uno como obispo auxiliar no toma decisiones. Las decisiones las toma el señor arzobispo en ese caso, o ya uno hoy en su diócesis particular. Pero en el momento del arzobispo, entonces uno acompañaba realidades, iba aprendiendo con los sacerdotes, con las comunidades, por darle una cifra así pequeña. Yo acompañaba de modo especial la llamada Vicaría Episcopal del Norte. Allá eran 4 vicarías.
norte, sur, oriente, occidente. Yo acompañaba la del norte, que era la parte de Bello, Copacabana, San Cristóbal, y allí ya eran unas 105 parroquias. Una Y diosa. más o menos, era más que una diócesis, o sea, sí era una diócesis, y aproximadamente unos 130, 140 sacerdotes. ¿Sí? Sí. Entonces ya allí era una labor muy bella, acompañando, aprendiendo de las comunidades de todo género, con realidades muy bellas, muy exigentes otras, pero pastoralmente se fue creando todo un trabajo, toda una armonía, y yo creo que logré aprender mucho, y le doy gracias a Dios porque yo veo que muchos hermanos obispos hoy en Colombia, o en el mundo entero, pero en especial hablo de la realidad de Colombia, algunos que son nombrados nuevos y pasan directamente a administrar una diócesis, Fernando, ese es un golpe muy duro. Claro. Yo tuve compañeros, amigos obispos, a los cuales casi que era recibirlos y llorar con ellos, llorar, porque es que no tenían la oportunidad a veces y tomar decisiones y uno de auxiliar dándole consejos al obispo titular. Y yo decía, no, esto es ilógico. Y me decía, no, no, pero es que usted está aquí, ¿qué hago? Entonces íbamos ahí dialogando, aprendiendo juntos, pero eso es duro, eso es duro. Bueno, ya después de Medellín, cuando voy a la diócesis donde soy asignado, 6 años después, entonces fue distinto. Ya Ahí sí era ya pasar a titular. una diócesis, pero era vivir. Claro, mientras estuve en Medellín como auxiliar, viví un tema de salud muy delicado, hoy hace 10 años, porque apareció un problema de una masita en un pulmón y era un tumor maligno en el pulmón derecho, parte superior. Me hicieron la cirugía, sacaron la masa y sí, era un tumor maligno, pero no hizo metástasis hace 10 años y aquí estoy. Bueno, Sigo es una la vida. bendición también, Monseñor. Estamos recordando también todas esas cosas que Sí, de sí, una u otra manera forman parte del ser, ¿no? De la persona. claro que Del sí. ser obispo, las funciones propias, administrativas, como pastor, como guía, pero también hay que comentar esos detalles que son de la persona, ¿no? Los muy humanos, y que Claro. seguramente alrededor de ese momento, pues unidos en oración, como lo estamos ahorita por la salud del Santo Padre, seguramente esa zona pastoral en oración unida todo el tiempo para la recuperación de Monseñor Edgar. Casualmente, el médico que me operó y otro médico acompañante me dijo, el Papa Francisco, ¿sí? Ha sido operado de un pulmón, él ha perdido casi un pulmón y lo que hay que hacerle a usted no es tan grave en algún sentido como lo de él, pero si no se interviene, Edgar, si no se interviene ya, usted puede hacer metástasis y se muere. O sea, Entonces yo fue dije, ay Dios tiempo. mío, entonces experimentar eso, entonces era dejar todo e ir tranquilamente a la cirugía y cuidarse. Y bueno, aquí estoy por gracia de Dios, simplemente. Son bendiciones y la misma gracia de Dios es la que nos va dando en su momento las oportunidades de continuar viviendo. Bueno, bien, termina el trabajo en Medellín y ya el llamado para ser obispo titular se da bajo la misma expectativa como la hizo el señor Nuncio cuando lo llamó a ser obispo. Hubo resistencia igual buscando todos los peros para decir Pues no. digamos que ya uno es obispo y ya uno sabe que en algún momento puede pasar a servir a otra parte. Pero también me sorprendió porque yo ya no esperaba en ese momento y ante todo porque me tocó con un nuevo nuncio, un señor Héctor Balestrero, un nuncio muy joven. En algún diálogo que tuvimos en un momento, en una ordenación de otro hermano obispo, yo tuve la oportunidad de acompañarlo en un viaje, movilizarlo, ahí casualmente en Antioquia, y estuvimos hablando, me dijo, ¿cómo está de salud? ¿Usted cómo está en estos temas? Y me habló de algunas regiones de Colombia. Entonces yo dije, uy, aquí hay algo como raro. Pero no me esperé que fuera Yopal, porque yo ni conocía a Yopal ni estaba en mi radar. Entonces, cuando él me llamó una noche, esa noche fue ya por teléfono, me dijo, ¿está en su casa? Le dije, sí, ¿puede hablar? Le dije, sí, señor Nuncio. Entonces me dijo, Edgar, es que, perdóneme que lo haga por teléfono, pero es que esto es urgente. Recibí la noticia de la Santa Sede y el Papa Francisco lo nombró obispo de Yopal. Le dije, Yopal. Me dijo, sí, sí, en Casanare. Dije, ay, Dios mío. Y yo no conozco nada, yo no sé ni siquiera dónde queda Yopal. Entonces me dijo, no, tranquilo, la otra semana o tal día hablamos aquí en Bogotá, si puede venir.
necesito es que usted mañana mismo hable con el señor arzobispo de Medellín y dígale que ya salió la noticia. Entonces fui al otro día donde Monseñor Ricardo, le comenté, le dije, Monseñor Ricardo, anoche me llamó el señor Nuncio para decirme que ya el Papa me pide un nuevo servicio y que necesitaba hablar con usted para a ver qué hago. Entonces yo le dije, ¿acepto o no acepto? Entonces le dije, yo soy su arzobispo Edgar, pero no es si acepta o no. Claro que tiene, claro que debe ir a Yopal. Es la gracia de Dios. Me dijo, yo quedo afectado porque necesito mucho de su apoyo y hemos hecho una labor muy bella. Pero Dios ya lo llama un nuevo servicio, es una región muy bonita, así que de él sí, y Dios sabrá ayudarle. Bueno, yo le dije, ay, entonces voy a ir para conocer. Me dijo, no, ya no. Uno va ya el día que se toma posesión, de resto no. Y ay, Claro. Dios mío. Entonces ya comenzó toda esa etapa de preparación, ya hablé con el señor Nuncio, miramos cuando se hacía el anuncio de, 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 de la proclamación ya de haber sido electo de Yopal, nací, entonces ya elegido obispo de Yopal y vino la posesión y estuve en Yopal 7 años, allí en el Casanare, 7 años Bueno, ya como obispo aprendiendo. bueno, Monseñor Misael venía de Yopal cuando llegó aquí a esta diócesis. Monseñor Edgar Sí. llega a Yopal a pasar a Monseñor Misael y después aquí a Duitama también en la actualidad Ay, Dios mío. presente, también siguiendo los pasos de Monseñor Misael. Bueno, digamos que Pero ya le dije que a Villavicencio no. Ya se lo ah, dije. Le dije, no. Le dije, por favor, a Villavicencio, no, 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 ya. Me bueno, dejan en Duitama hasta que Dios quiera y no más. Oh, bueno, solamente Dios lo sabe. Es que, bueno, solo Yopal, Dios lo sabe, mi querido Fernando. Solo Dios lo sabe. sí, claro. Bueno, Yopal, a ver, por clima, por extensión, por la dificultad también de tantas y tantas iglesias evangélicas que llegaron en su momento, pues Sí, generaba también una expectativa muy grande, ¿no? No tiene mucho clero nativo adicionalmente, entonces más todo bien eso como poco. que es muy poco el clero Sí. nativo Ujú. del llano, entonces la gran mayoría pues vienen hay mucho boyacense trabajando Mucho. Ujú. en Yopal, ¿no? Y efectivamente pues eso marca un punto muy importante porque es llegar a una región que Monseñor lo dijo, no la conocía, no sabía dónde quedaba Yopal, qué más parroquias, y hay parroquias lejísimas, o sea, donde hay que transcurrir 3, 4 horas, 5 horas y más para llegar a la parroquia. Entonces, obviamente, movilizarse en Medellín en 10, 15 minutos para llegar a una parroquia a la dimensión de ya ser obispo titular, donde hay un campo de acción mucho más grande y un desafío pastoral muy grande, repito, por el tema de las iglesias. No sé si todo eso generó la expectativa y la vivencia también en Yopal como obispo. No, cuéntenos, Monseñor, cómo fue con la Sí, llegada y bueno, la allí expectativa. cosas muy bellas, sin duda es una región mucho más grande. Si comparo la extensión de la diócesis de Yopal, allí en Casanare, con aquí la diócesis de Duitama Sogamoso, es 3 veces más allá, ¿sí? Sí. En extensión. Lógico que en realidad pastoral es más sencillo. Cuando yo fui nombrado para Tunja, tuve la oportunidad de hablar con el señor Luis Augusto Castro, arzobispo de Tunja en ese momento. Y me dijo, Edgar, me alegra mucho, venga con fe, venga con alegría, sé que lo va a poder hacer y maneje muy bien las relaciones con el clero, con las comunidades, pero de modo especial con los pastores de iglesias y con los dirigentes, o sea, con el gobernador, con el alcalde o con los alcaldes, por favor, trabaje muy bien eso, porque allí se necesita. Entonces, llegamos allí. Hay que entender, Fernando, que esa región del Casanare pasó de un olvido a un crecimiento económico y de desarrollo de un modo exponencial porque se manejaba muchísimo dinero. El petróleo fue un factor para que allí creciera, pero usted sabe que cuando crece el mundo moderno, así como crecen las vías y crece el desarrollo, crecen los vicios. Entonces también creció mucho el apego al dinero, que es nuestro gran reto, porque el dinero, así como nos alivia muchas cosas, puede dañarnos el corazón. Entonces, claro, todo ese boom, cuando yo llego, me tocó la crisis de regalías, que ya no las sabía. Entonces viene toda una crisis, o sea,
crece muchísimo, se desarrolla, viene gente de todas partes y después, ante la crisis, se va manteniendo. No que sea pobre, no, realmente es una zona todavía muy rica en petróleo, en cultivos, arroz, en ganadería, en frutales y también hay mucha gente de muchas partes, de Boyacá, de Antioquia, del centro del país y también de ahí autóctona. Claro, las vías ya se desarrollaron mucho más. Entonces estaba todo eso. Pero bueno, fue todo un crecimiento. Vocacionalmente, no es que haya muchas vocaciones, pero se ha logrado mantener un poco. Bueno, sí, digamos que yo lo digo pues porque conozco la realidad de esa diócesis, porque hay muchos compañeros míos y amigos sacerdotes que están trabajando en la diócesis de Yopal, boyacenses, y con Sí, quienes hemos interactuado en muchos escenarios. Y evidentemente vienen a reforzar una región que requiere un trabajo diferente, ¿no? Digamos, un trabajo diferente en el sentido de, comparando Duitama, Sogamoso, donde por lo menos en Duitama las parroquias o Sogamoso las tenemos cerquita y los pueblitos no son lejanos, ¿no? Lo más lejos que tenemos sí, es Papaya y la Balanza Grande, pero proporcionalmente ya no es el llano, o sea, la extensión, el trabajo claro. pastoral es totalmente diferente, ¿no? Y es una diócesis que seguramente no cuenta con el clero suficiente, me imagino yo, para cubrir absolutamente lo que se Es requiere, ¿no? verdad. Falta mucho clero y mucho más en el vicariato de Trinidad. Falta mucho más. Sí. Sí, bueno, y Ojalá aprendiéramos como provincia eclesiástica a crecer más y a mirar más esa experiencia de misión y poder acompañar más. Hace mucha falta porque hay muchas comunidades solas y eso da pesar. sí, y aquí pues obviamente creo que Monseñor igualmente pues lo sabrá y continúa también con ese mismo dinamismo de enviar sacerdotes a lugares donde se requiere el apoyo y el respaldo en la pastoral y en la misión, ¿no? Esta Claro que diócesis, sí. por gracia de Dios, alrededor de 140 sacerdotes, es muy, muy rica en vocaciones, ¿no? Y era mucho más antes cuando estaba en Norte de Boyacá. En Norte de Boyacá era una fábrica, disculpen la expresión, de sacerdotes, de comunidades religiosas, Sí, porque hacían trabajo vocacional, masculina y también de policías. O sea, aquí se caracteriza por eso. Curas y claro. policías en muchos municipios, ¿no? No estoy trayendo ninguna cuestión que no sea real. Entonces sí se requiere, y gracias a Dios también, pues desde hace varios años, un buen grupo de sacerdotes de nuestra diócesis acompañan algunas parroquias de diferentes diócesis que hacen trabajo pastoral, misionero, y se enamoran, ¿no? Los que llegan de esa experiencia cuentan las vivencias, la riqueza de ese trabajo pastoral y misionero. Bueno, Monseñor, pues el tema de Yopal y el tema de seguir a Monseñor Misael a los lugares donde él estaba, creo que se volvió costumbre, digo, hasta Duitama, ¿no? Como se lo aclaró, hasta Duitama, hasta Duitama, Ojalá sea hasta Duitama. hasta Duitama. Entonces, pues nosotros, tras el nombramiento de Monseñor Misael para la arquidiócesis de Villavicencio, pues viene todo ese receso mientras se forma o se define quién viene a reemplazarlo. Pero, digamos, se dio aquí la posibilidad de hacer posible que lo que el Colegio de Consultores no hubo obispo administrador como en la transición hacia Monseñor Misael, que estuvo Monseñor Luis Augusto Castro acompañándonos casi 2 años. El Colegio de Consultores, al igual que ahorita Yopal, tiene como su nombre lo determina, y vamos a hablar un poquitico de la estructura de una diócesis, ¿no? Su merced como obispo, pues obviamente maneja bien esa parte, ¿no? Y vamos a hacer una pausita del recorrido de Monseñor Edgar antes de llegar a Duitama para hablar un poquitico de lo que significa y representa en una diócesis todos los órganos que la dirigen y la administran, ¿no? El obispo y después qué vienen, digamos, en estructura, en jerarquía. Claro, digamos que en una diócesis la cabeza está en el obispo, que es el representante allí, el que dirige como pastor, pero acompañado del obispo están entonces la curia, y en la curia tenemos digamos como cuatro nombramientos o cuatro personas que tienen que estar muy cercanas. El vicario general, el canciller,
el vicario judicial y el vicario de pastoral, para que en la curia todos esos miembros, y gracias a Dios aquí en Duitama tenemos sacerdotes disponibles y a poder estar atentos a ello. Unidos a esa tarea de curia están el Colegio de Consultores, ¿sí? Que ese no falta, no debe faltar, y está el Consejo Presbiteral, ¿sí? Aquí, uno como hizo recién llegado, tiene hasta un año para ir conformándolo. Entonces, no lo tengo yo ahora acá, pero también hay que organizarlo. Entonces, consultores, Colegio de Consultores, Consejo Presbiteral, Consejo Económico Diocesano, y a su vez, en la diócesis hay unas figuras muy bellas. En muchas hay un consejo de pastoral o consejo de gobierno en algunas, no en todas, pero viene ese consejo de gobierno, en este caso particular aquí con la diócesis sería un poco los vicarios foráneos o arciprestes. Entonces, esta diócesis cuenta con la fortuna de tener un grupo representativo de vicarías en el trabajo pastoral, en aunar fuerzas. Bien sabemos que en Duitama hay dos, en Sogamoso hay otra, y ya en las otras partes hay otras 5 vicarías que ayudan y que acompañan toda esa realidad pastoral de acuerdo a su ubicación geográfica. Ahora dimos un paso muy bello porque con los padres adultos hemos querido también tratar de crear más fraternidad, más unidad con la vicaría de los padres adultos, la vicaría que vamos a llamar de San Juan. Estamos comenzando trabajando con ella. Entonces, esos espacios ayudan a toda esta realidad. Ya entonces, el otro espacio muy importante es la parroquia. O sea, las vicarías son un conjunto de parroquias, pero allí en la parroquia está el párroco y el párroco también tiene allí el consejo de pastoral, el consejo económico, los grupos apostólicos y ya toda la realidad que se vive en la pastoral. Bueno, esta pausita, digamos, la hemos puesto acá por lo que en la transición entre Monseñor Misael, que quedó la sede vacante en Duitama Sogamoso, el Consejo de Consultores, pues administró, entre comillas, me imagino, Sí. los destinos de la diócesis, nombraron a un sacerdote entre ellos para que pues representara como administrador diocesano. Y él pues se encargó, obviamente, de coordinar un trabajo Sí, pastoral, más que otra cosa. anima toda y acompaña la realidad pastoral. Sí. Exacto, digamos en lo administrativo también, pero digamos en toma de decisiones obviamente no las tiene como facultades. En ese tiempo, en ese lapso de tiempo, vamos a remontarnos al año pasado, mayo, no, perdón, antes de mayo, ¿no? Porque ya creo que la noticia del traslado de Monseñor Edgar a Duitama Sogamoso llegó hace un año más o menos, ¿no? Aproximadamente. Llegó en mayo, el 24 de mayo. El 24 de Sí. mayo. Acá se, en fiesta, ¿no? Propiamente en fiesta. Acá se supo la noticia, creo que el siguiente día, 25 de mayo, 24 de mayo tal vez, del nombramiento siempre ahí se especula y se manejan nombres, quién vendrá, seguramente él o aquel, bueno, digamos nombres se manejan. El nombre de Monseñor Edgar sonó durante mucho tiempo para Duitama. Claro que sí, sonó bastante tiempo para Duitama Sogamoso y eso lo sabe buena parte del clero y otros más. Entonces, bueno, viene otro nombramiento, el último nombramiento ya para ser nuestro obispo acá en Duitama Sogamoso. Entonces, la noticia se sabe en mayo, igual los preparativos, ¿no? Tanto del obispo Claro. como de nosotros para darle la bienvenida. Voy aquí a tomar la vocería, pues porque junto con el Colegio de Consultores se creó un equipo también para preparar la bienvenida a Monseñor Edgar, con todo lo que implicaba y tal vez digamos como el consejo que le dio Monseñor Luis Augusto Castro, que en paz descanse, también nosotros lo aplicamos acá, digamos, porque la figura del obispo es representativa, es dignataria y es también esperada tanto en los pueblos, en las instituciones, e interactuar. El obispo tiene que interactuar necesariamente con los estamentos que rigen los destinos de las ciudades, del municipio, ¿no? Sí, Duitama claro. Sogamoso, el referente pues son 2 ciudades grandes, industriales, un corredor industrial muy grande, muy bonito, pero también es una diócesis campesina. Entonces, se conformó ese equipo para la bienvenida de Monseñor Edgar y pues todos los preparativos, invitando pues obviamente a los señores alcaldes que forman esta diócesis,
el gobernador mismo, las autoridades civiles y eclesiásticas, como lo estuvieron hoy, igualmente representadas. Y ahí sí voy a actuar a título personal y no presumiendo ni mucho menos, pero gracias también a la gestión con el canal Cristovisión, se dio la posibilidad de que el primer lugar de la diócesis que Monseñor tuviera o visitara o pisara fuera el colegio La Independencia La en Sogamoso. independencia. Y allá pues tuvo la primera bienvenida, el primer contacto con personas de la diócesis fue allá donde pues en este momento laboro como docente igualmente. Entonces yo quiero contarles también eso a que nos acompañan esta noche. Tuvimos la dicha y la bendición de recibir a Monseñor en este hermoso rincón de Sogamoso, una vereda muy bonita, y los niños pues obviamente encantados y los compañeros docentes encantadísimos por ser el primer lugar de la diócesis que visitara Monseñor Edgar. Y una bienvenida con las expectativas de la llegada de un nuevo obispo por parte nuestra, pero también la expectativa del obispo por llegar a una región donde pasa del calor de Yopal, a veces bochorno y canzoncito Sí. además, a una región fría, como son absolutamente, excepto las provincias de la Libertad, pero todos los pueblitos de Boyacá son, o por lo menos de nuestra diócesis, son de clima frío y de mucho frío también, ¿no? El primer regalo que Sí. recibió Monseñor fue una ruana, que es lo Y una típico, ¿no? ruana 6 puntas, que no la Así, conocía. seis, Fuera de eso, todo, 6 puntas. es hecha en Isa, ni siquiera en Osa, sino Ah, hecha en Isa, mire, qué de bueno. artesanía también muy Sí. bonita. Bueno, entonces yo quiero preguntarle primero, Monseñor, la expectativa por Duitama Sogamoso, o sea, digamos que el conocimiento previo, antes de llegar acá y antes de meternos ya a hablar de nuestra diócesis, no solamente por los 70 años, sino qué expectativas había antes, en ese lapso de mayo 24 hasta la llegada de Monseñor acá, que tampoco conocía ni Duitama ni Sogamoso, pero no No, conocía digamos ni que idea. había pasado, eran, digamos, pasos momentáneos en reuniones que había de la provincia eclesiástica, pero conocer hacia fondo la realidad de la diócesis, no. Ya comencé a recibir informes a través del Colegio de Consultores, en contacto ya con el padre Óscar en ese momento como administrador, y fuimos viendo toda esta realidad pastoral muy interesante, los informes que uno recibe por escrito, leyendo un poco todo ello, informándonos. Y entonces, claro, yo sí le dije al nuncio apostólico en ese momento y le dije, uy, la cuota está muy alta. Esto pasa a uno de manejar un clero más pequeño a otra realidad, muchas más parroquias, el ambiente religioso, todo, cosas muy positivas, pero allí fui aprendiendo y en cada encuentro va uno aprendiendo, Fernando. Sin duda, cada encuentro es maravilloso y cuando yo llegué al colegio, claro, uno viene con toda la expectativa, el frío, con quién me voy a ver, qué va a pasar, pero ya ese primer encuentro va llenando de calor y de ese amor que comienza a ofrecer la gente, de ese respeto hacia el señor obispo, ya la misma expresión, su merced, bienvenido, señor obispo, usted, el pastor, los niños allí, esa manera calurosa y alegre, en esos rostros alegres. Bueno, son momentos muy bellos y voy aprendiendo de cada encuentro y de cada familia. Eso fue muy importante. Bueno, ya con la sede, con la posesión de Monseñor Edgar, una ceremonia también muy bonita, con participación de muchos señores Sí, obispos, del señor nuncio, porque lo requiere también porque pues es sí, dejarlo en una sede con todo, absolutamente todo, desde la entrada a la catedral, la posesión en la sede episcopal que es Duitama y su catedral que es Sogamoso. Entonces, detalles de la ceremonia, también para que seguramente nuestros amigos que nos acompañan esta noche, pues lo tengan como referente, ¿no? La preocupación porque el obispo se sienta bien recibido, bien acogido, y él lo dijo en las palabras el día jueves, antes de la ceremonia de posesión en el colegio seminario, voy a cambiar el pija por el de su merced. Y fue acostumbrarse a eso de un momento a otro, porque aquí es su merced para todo lado, y el su sí, merced es de dignidad y de mucho, pero de mucho respeto. O sea, que alguien le diga a otro su merced es casi quitarse el sombrero, es el saludo más afectuoso y más caluroso que tenemos nosotros los boyacenses, ¿no? claro. Utilizar este término nos genera también
de pronto la cercanía y el respeto hacia la persona que es mayor en edad, dignidad y gobierno. En este caso, pues nos representa Monseñor Edgar. Ya son 8 mesecitos Casi prácticamente, 8 meses. casi 8 Sí. meses de esta posesión, 19 de junio, de julio, perdón, 19 De de julio. julio, la posesión de Monseñor Edgar acá en esta diócesis. No vamos a tratar como de resumir este tiempo, pero sí, Monseñor, que nos cuente primero de dos cosas que vale la pena que nuestros televidentes las tengan en cuenta. Una, lo que hoy estamos viviendo, una realidad donde para la celebración de los 70 años se están trabajando las semanas vicariales. Y Monseñor llega de la región más misionera y hermosa que tiene nuestra diócesis, donde en algún momento la gran mayoría pasamos por allá, o párrocos de Pisba, o de Paya, o de Labranza Grande. Entonces, y esa es la puerta de entrada a la diócesis de Yopal, del llano para Claro. acá. Y Monseñor recién llega 3, 4 días, recién llegó de esa correría por esos hermosos lugares, una zona hermosa, y la llevo en el corazón porque yo también pues fui párroco tanto de Pisba como de Labranza Grande. Entonces, digamos que no vamos a manejar cronológicamente, sino quiero, Monseñor, que nos cuente un poquitico sobre el tema de estas semanas vicariales, cuál es el propósito, están orientadas hacia qué y qué más acciones o actividades realizan quienes participan en estas semanas vicariales, Monseñor. Sí, gracias, Fernando y queridos amigos. A ver, nosotros logramos como lanzar esa idea que es como una especie de una visita pastoral, pero en bloque de vicaría, donde unidos al tema del sínodo, caminar juntos, donde unidos al Año Santo y unidos a toda esa celebración jubilar de la diócesis, decíamos, qué bueno vivir experiencias donde vayamos al encuentro del sacerdote, vayamos al encuentro de las comunidades parroquiales y ante todo vamos a escuchar. Yo le insistí mucho al equipo que me estaba acompañando. Padres, allá no vamos a dar órdenes nosotros, no es ir a dar discursos, por favor, es escuchar las comunidades, sentarnos a ver cómo está el Padre, cómo se siente él allí, cómo vive esa gracia, qué comunidades tiene, si las autoridades dan espacios, los niños, los jóvenes, y allí entonces en cada parroquia fuimos viviendo esa experiencia de fe entre la escucha, la cercanía, el diálogo, la celebración, y yo creo que es una experiencia de mucho aprendizaje, Fernando, de mucho aprendizaje, porque nosotros a veces creemos que vamos a ir a enseñar cosas o a dar órdenes. Y le dije, padres, tranquilos, vamos a estar con ustedes. Y entonces eso fue. Y los tres padres muy jóvenes allí lograron preparar muy bien esos momentos y entonces lo compartimos. Primero con Labranza Grande, después fuimos a Paya y aproveché para ir hasta Morcote, muy bello, ha mejorado mucho, las carreteras van mejorando y luego vinimos a Pisba. Todo experiencias muy bellas, con jóvenes, con niños, con autoridades, con docentes, con la pastoral de salud. Y entonces allí varios sacerdotes desde la curia fuimos ayudando a leer, a acompañar y allí estamos. Momentos bellos. Subrayaría, bueno, habrían muchos, Fernando, pero el tiempo se hace breve. Subrayo de un modo especial uno, el encuentro con las víctimas en Pisba. Es que el dolor de la gente, el dolor de la gente, pero escucharles un minuto, dejar que hablen, es para ellos muy importante. Entonces, en esa escucha, pero también con los colegios, con los niños, con los jóvenes, con las autoridades, alguna autoridad me decía, yo nunca había vivido esto. Yo dije, el obispo, ¿a qué viene? Y viene con un poco de gente. ¿A qué? Es que estábamos el vicario general, el canciller, el vicario de pastoral, estaba en la pastoral litúrgica, estaba el padre Víctor Rincón con la pastoral de administración de las parroquias, estaba también el padre Miguel, pastoral social, y habían algunos laicos, todos acompañando, viviendo espacios, orando, riendo, bueno, todo. Fue una experiencia muy bella. Fueron
4 días, 5 días, no, sí, desde el lunes hasta el sábado estuvimos allí acompañando. Yo se lo digo, lo confieso con humildad. Y en el concepto de muchas personas o de algunas personas que me han dicho, qué bueno que haya ido allá, era estar. Y yo creo que vamos a ir animando esas semanas allí de misión, pastorales, para ir viendo estos encuentros. Yo creo que primero vamos a trabajar todas las de fuera, o sea, no que Duitama y Sogamoso no sean importantes, también muy importantes, pero es que siempre pienso que Duitama y Sogamoso tienen más oportunidades pastorales de acercamiento que las otras comunidades. Entonces, es ir y estar allí juntos leyendo esa realidad, aprendiendo y compartiendo esta gracia de Dios. Y muy seguramente tendremos más espacios, más diálogos. Y con el vicario pastoral seguramente en estos días venideros hablaremos un poco de estas semanas vicariales donde se van a desarrollar y para que nos cuente detallitos desde la pastoral. Monseñor ha hablado Sí. de algo muy importante y también dentro de las investigaciones que se hicieron previas a la llegada de Monseñor, muy cercano a los sacerdotes, al sacerdote que está lejos, cómo se encuentra, cómo vive. Esa visita fue muy alentadora. En este momento pues hay vías, ¿no? En mi Sí, época, claro, 25 años claro. atrás, nosotros para llegar a Pisba, llegábamos a la Branza Grande el primer día y el segundo día a Lomo de Mula, A 7 lomo de horas. mula. Así, Sí, así vivimos nosotros la experiencia 25 años atrás en esos lugares. Entonces, la cercanía con los sacerdotes, ¿no? Monseñor nos contaban algunos momentos que ha visitado a sacerdotes que se encuentran enfermitos, ya muy mayores. Monseñor visitó recientemente al Padre Jesús Caicedo, que cumplió ya 98 años de vida. 98. Ay, Dios. De vida. Sí, Y yo conocí al Padre Caicedo en Belén, ya mayorcito, hace casi 35 años, lo conocí ya, y era muy mayorcito. claro. Entonces, los sacerdotes, Monseñor, vamos a hablar un poquito de esta partecita. Su merced muy cercana, creo, de sacerdotes que tienen toda una vida, toda una historia, ¿no? Y no necesariamente los que están asociados, Monseñor lo sabe por qué Sí, lo claro. digo, sino que cada sacerdote es una vida completa, una historia completa. Cuéntenos, por favor, Monseñor, sobre las características del clero de Duitama, algunos sacerdotes ya mayorcitos que le han contado historias de la diócesis, seguramente. ¿Qué nos puede contar, Monseñor, de lo que le han contado los padrecitos de la vida diocesana en Duitama, Sogamoso? Sin duda, aquí en la diócesis de Duitama, uno nota la gracia de Dios en cada vocación y uno va aprendiendo tanto del sacerdote joven como del sacerdote ya más adulto. Y en esas visitas uno va viviendo. Yo trato con todo respeto, Fernando, de obrar con alegría y por eso mi lema es Gaudete in Domino semper, ¿sí? Alegraos siempre en el Señor. Es que me parece que la alegría tiene que ser así. Entonces, que no lo vean a uno allá solo como un superior, como algo raro, sino que sea una persona cercana. Trato de hacerlo. A veces no es tan fácil, pero busco hacerlo. Entonces, con los sacerdotes voy aprendiendo. Este es un clero bien formado, tanto desde esa etapa inicial de seminario, como muchos gozan también de una formación porque muchos procuran formarse bien en otras áreas y también fortalecer toda esa parte filosófica, teológica, en el derecho canónico y muchas otras áreas. Entonces, es un clero que se va formando. Aquí entonces tenemos un grupo ya de padres mayores a los cuales uno también tiene que ir mirando con amor y con alegría y escucharles. Yo le digo, he tenido experiencias muy bellas. Perdonen que nombre, bueno, cuando fui a visitar al padre Caicedo fue muy bonito, porque es ver una vida que se va apagando, pero que estaba muy consciente, sonriente y allá acogedor. Toda una experiencia. Pero algún día iba a unas confirmaciones por error, pero son los errores que Dios pone y que se vuelven una escuela. Yo llegué a una parroquia, Divino Niño Sogamoso, estaba allí todavía el padre Carlos Roberto Barrios, Berrío, Barrios, Barrios. Barrios. Y cuando yo llegué, entonces me dice, Monseñor, la ceremonia es a tal hora. Y dije, uy, llegué antes. Le dije, pero ya estoy aquí. No, pero siga. Tomamos un café y charlamos. Y fue una hora bellísima. Casualmente, Carlos Roberto le tocó labranza grande
Pisba y Paya cuando era una sola parroquia, una Una y sola. sin carretera. Entonces comenzamos a hablar y escuchar todas esas anécdotas de ese hombre ya en edad de retiro y fue compartiendo y sonriendo y al final me dijo simplemente gracias. Yo le dije, no, el que tengo que agradecer soy yo porque pude venir y estar con usted un momento. Si no hubiera sido así, no habíamos aprendido. Dijo, no, yo le agradezco mucho, monseñor, y aquí estoy. Entonces es eso. También vamos acompañando a los jóvenes, vamos acompañando el seminario, todo esto, o sea, como se lo dije con Cartago, apreciado padre Fernando, se lo digo aquí con el clero. Yo busco que los sacerdotes entiendan que el obispo es un compañero de camino. Sé que soy el obispo, sé que soy el superior, sé que tengo que tomar decisiones y hay que poner disciplina. Sí, pero también voy caminando y voy haciendo que los padres sientan la curia y la casa episcopal como su casa y que podamos vivir esos encuentros y diálogos con familiaridad. O sea que no es venir a la curia solo por traer una limosna o por pagar unas cuotas que hay que pagar. No, no, venga, tomemos un café, venga, sentémonos, venga, hablemos. O sea, hay que aprovechar cada espacio y yo creo que aquí hay espacios, hay que mejorar, lógico. Fernando, usted ha trabajado mucho también, le tocó mucho tiempo como vicario, como arcipreste, pero todos esos encuentros hay que mejorarlos para aprovechar y crecer con cada hermano, crecer. Ojalá haya más apertura, ojalá haya toda esa alegría de un ministerio, ojalá no nos dejemos contagiar solo por comentarios y por divisiones, sino que busquemos más la fraternidad y la unidad. Bueno, ya para terminar, una de las insistencias que hizo Monseñor en noviembre en la preparación del plan pastoral para este año y el año y lo sucesivo, porque los 70 años son un punto muy alto y la fiesta y la celebración, pero Monseñor nos hablaba de 5 años hasta los 75, ojalá progresivamente, de lo cual seguramente en otro momento pues detallaremos mucho más. Y nos hacía énfasis en algo muy importante y es trabajar con el campesinado boyacense. Yo recuerdo que Monseñor en 2 o 3 oportunidades nos decía, venga, y Boyacá es tierra de campesinos, la tierra, o sea, la tierra, como le llamamos nosotros, la tierrita, ¿no? Sí, Entonces, sí. es la gente de Boyacá, cómo la ve su merced? ¿Cómo lo relaciona? ¿Cómo los asocia? ¿Cómo lo siente? Como gente de mucha fe, muy acogedora, muy buena. Ante todo, ese trato y ese respeto que viven hacia no solo el obispo, hacia el sacerdote, la dignidad de aquel que representa a Jesucristo, sumo sacerdote, al buen pastor. Entonces, esa cercanía, ¿no? El modo de pedir una bendición, el modo de hablar, el modo de compartir, entre tantas anécdotas, Padre Fernando. Llegué a confirmaciones a un municipio y la gente estaba fuera del templo esperando a la llegada del señor obispo. Me bajé del carro, vi toda la gente y dije, ay Dios mío. Y yo vi el templo cerrado y como que dije, pero ¿por qué no lo han abierto? Entonces el padre vino al encuentro, me dice, Monseñor, aquí está la comunidad esperándolo. Entonces saludé al padre, a las autoridades, fui saludando a la gente y en la entrada al templo, en las gradas, una mujer ya de mucha edad, allí arrodillada, postradita. Señor obispo, gracias por venir. Gracias, pido su bendición. A mí eso me impactó. Me acerqué, me agaché con ella, le di un abrazo, la saludé y enseguida cogió un costalito y me dijo, aquí esto es para usted, le comparto el fruto de la tierra, unas papas. Uy, Eso Dios fue muy mío. bonito, eso fue muy bonito porque es la manera como la gente se acerca, te recibe. Aún hay algo que para mí es muy difícil, mi querido Fernando, y es el beso al anillo. Mucha gente aquí todavía te besa al anillo, pero ante todo es la fe con que piden una bendición. Mira lo solemne que es una bendición en la Eucaristía. Uno lo hace con mucha fe, pero termina y después mucha gente está allí. Me pasó el 6 de enero en Duitama. Cuando terminé la Eucaristía, ni siquiera fui a la procesión, sino que me quedé ahí
bendiciendo a la gente, saludando a la gente, acogiéndolos. ¿Qué hacemos? Es eso, gente buena, gente de fe, dispuesta a ayudar y de todo género, el campesino, el obrero, el empresario, el dirigente, los docentes, todos. O sea que allí es donde cada uno de nosotros, ese es el reto nuestro con el presbiterio, con los diáconos, con los religiosos y religiosas, con este servidor, porque allí es donde tenemos que leer esta realidad de la gente y acompañar, aprendiendo de cada uno. Bueno, monseñor, pues hoy vuelvo al punto de origen. Vivimos una ceremonia muy bonita, 70 años, muy sencilla además, ¿no? Sí, Dentro de las características, o sea, sencilla, adicionalmente estrenamos nosotros ornamento como lo hicimos para los 50 años. Un sí, ornamento que seguramente luciremos en ceremonias especiales porque para eso es, ¿no? Como claro. clero, como hermandad y como fraternidad. Dos jóvenes recibieron el diaconado para el servicio de nuestra iglesia, la presencia de los señores obispos cercanos a nuestra diócesis, ¿no? Porque ¿Cómo Monseñor no? Freud, Sí, muy cercano a Duitama, Monseñor Germán nació en Duitama, entonces él mucho claro. más cercano, el señor arzobispo de Tunja, por la provincia, bueno, todos ellos Claro. obviamente, digamos, la diferencia la hacen ellos con la cercanía como hermanos en el episcopado, como el señor Edgar, y los sacerdotes también, hoy todos, absolutamente todos participando en la alegría de esta celebración. Eh, y pues nos quedaría solamente agradecerle, monseñor. Yo no, durante toda la nota estaba pensando en algo muy importante. Yo conocí Cartago hace varios años con el tema de turismo religioso y antes de despedirnos no puedo hacerlo sin preguntarle por qué son tan famosos los tejidos de Cartago. Ese es un arte que han aprendido muchas familias y entonces es una costura muy fina y con mucha dedicación. Entonces muchas familias han aprendido ese arte, el tejido y esos bordados. Y entonces allí fue creciendo Cartago a través de esas escuelas de bordado, llegando hasta la cárcel, Fernando, hasta la cárcel. En la cárcel hubo una experiencia de internos de la cárcel, hombres haciendo bordados. Entonces, eso ha crecido mucho, eso ha fortalecido. Y luego es que lucir, claro, uno aquí con el frío, pues que el saco y esto, entonces mis camisas bordadas no me las puedo o me las pongo, pero quedan por ahí escondidas. Entonces, pero es eso, es el arte de mucha gente, de muchas mamás y es allí el sacrificio de muchas mujeres, de modo especial, que tejiendo han gastado su vida y han educado a sus hijos. Y ha sido famoso por eso. No me iba a ir sin esa pregunta porque pues quería saber por qué son tan famosos los tejidos y los bordados de Cartago a nivel mundial, ¿no? Porque en las ferias siempre Sí, están, pues, encuentran aquí también lo hay, ¿no? Hay muchos municipios que manejan, pues como se encuentra con las ruanas en Nopsa y en sí, otros bellísimos, claro. es igual, entonces, y es también un arte que se ha venido transmitiendo por familia, es artesanía, ni siquiera es industria, sino es artesanía, No, y marcan identidad y no hay que perderla, no hay que perderla. Es total, importante. es Sí, propio de nosotros, igual que en Tutazán, que su merced ya fue hace poquito a la fiesta, los tiestecitos los de Tutazán. tiestecitos, los balones en Monguí, allí, en cada región va uno viendo todo ese arte y va aprendiendo de ello. Y seguramente con el tiempo, Monseñor, se irá entrando también en el conocimiento de todo lo que es nuestra diócesis y la riqueza que tiene todos los municipios, ¿no? Que Sí, seguramente claro. pues tendrá la oportunidad de visitarlos, ya le quedarán poquitos, me imagino, si no los visitó ya todos, todas las parroquias, Como pero municipio ya todos, pero no sí, todas las parroquias de ah, Duitama y Sogamoso. En cambio, ahí se me va. Bueno, Belén, a Belén no he ido, a Nazaret, ¿no? Allí, la parroquia de Nazaret, pero el resto he visitado todos los municipios. Sí, bueno, entonces va a bellísimos. encontrar, claro, pues se va a encontrar también identidad cultural y Sin la duda. religiosa es la misma, o sea, como es, hizo una descripción de lo que es la fe de la tierrita, ¿no? Y sobre todo el respeto hacia las Sí, autoridades, ¿no? En un pueblo, claro, en Boyacá, el sacerdote, el alcalde, el rector del colegio donde lo había, eran sin las duda. autoridades. Pero en primer lugar Claro. estaba el sacerdote, el párroco, por encima del alcalde, incluso en toma de Sí, decisiones era esa figura, ¿no? Bueno, sí, y nada, monseñor, agradecerle y lógicamente ese agradecimiento también porque, pues, como se ha vivido estos días
de preparación, pero no es el punto más alto. El punto más alto es mucho más en tiempo y en celebraciones, y es esta experiencia de la cual nos ha contado las semanas vicariales y el trabajo pastoral que se viene haciendo en nuestra querida diócesis de Vitama Sogamoso. La despedida, pues obviamente es con la bendición, Monseñor, para que su merced nos imparta la bendición en esta noche a quienes nos han acompañado. Muy juiciosito, seguramente el registro lo tendremos más adelante, cuántas personas han estado esta noche interactuando con nosotros. Entonces, seguramente la despedida, Monseñor, es con la bendición. Gracias, Fernando, a usted por este servicio que va prestando tan importante. Como lo decía esta mañana en Tele Santiago, la inteligencia artificial es muy bella, es un reto muy grande, pero hay que saberlo utilizar para llegar al corazón y a la vida de muchas familias y de muchas personas y realidades. Entonces, Dios les pague por este servicio, a usted, a la diócesis que hace posible esta tarea, a todos los que nos siguen, y que la Santísima Virgen María y San José nos sigan alcanzando en su Hijo esa gracia que tanto necesitamos y seguir adelante con toda esta bella tarea. Hoy es un día muy especial, 70 años, pero que se prolongan en un caminar de fe para aprender. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Una feliz y santa noche y Dios les pague. Muchas gracias, Monseñor. El 8 de día vamos a tener un invitado muy, pero muy especial. No es sacerdote, no es religioso, pero es un invitado muy especial que tiene una historia fílmica y una historia de vida también muy grande, particularmente en Duitama. Una bendecida noche para todos. Que descansen. Bendecida noche. Gracias.